Buenos días, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos un día más poder congregarnos como iglesia. Lo dijo nuestro hermano Manuel, pues de momento no nos estamos congregando presencialmente, pero de todas formas tenemos una gran responsabilidad delante de los ojos de nuestro Dios y debemos seguir adelante cumpliendo sus mandamientos, sus ordenanzas y sus leyes. Establecido que cada primer día de la semana los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se congregaban de la misma manera como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy, para poder compartir y analizar y estudiar sobre las leyes y los estatutos que dejó nuestro Señor Jesucristo para que los sigamos. El día de hoy, hermanos, yo tenía como, la intención de seguir adelante con el estudio sobre la fe, pero anoche el hermano que dio la enseñanza habló prácticamente sobre el mismo tema que iba a trazar el día de hoy, ¿verdad? Que era sobre el apóstol Pedro, en la ocasión en la cual él fue con nuestro Señor Jesucristo, sobre las aguas, de la barca sobre las aguas. Entonces, pues él expuso muy bien la enseñanza. De verdad que Dios en muchas ocasiones nos da ejemplos a seguir mediante nuestros otros hermanos, y nos damos cuenta de que todos estamos en afinidad delante de los ojos de nuestro Dios, y entendemos las cosas de la misma manera. Yo pensé que yo había entendido ese punto de esa forma, pero me di cuenta de que no soy el único que por medio de los estudios que hacemos mediante la palabra de Dios tiene esa forma de pensar y de analizar, sino que nuestro hermano también desarrolló el tema de la misma manera. El día de hoy entonces vamos a estudiar, podríamos decir, la primera parte de un estudio que es muy importante, que habla sobre el mundo, ¿verdad? El mundo, las cosas que hay en el mundo, cómo quiere, ¿verdad? Cómo debemos vivir en el mundo como cristianos, cómo nos pide Dios que vivamos de una forma ejemplar. ¿Qué quiere el Padre que nosotros hagamos en el mundo? ¿Qué quiere que nuestro Padre que hagamos en este mundo, verdad? Como cristianos, mediante su palabra. Y vamos a comenzar a analizar, ¿verdad? Algunos textos en la palabra de Dios para en materia del día de hoy. Vamos a ir en nuestras Biblias. El primer capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a analizar, es en Juan 17, versículo 15. Juan 17, versículo 15. Para poder entender de que nosotros no vamos a estar en contra del mundo, sino lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos en este mundo, ¿verdad? Vamos a analizar primero un versículo antes de comenzar con para entender de que Dios no detesta el mundo ni odia al mundo. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Su propia palabra nos dice de la siguiente manera, en la Reina Valera versión 960, dice en esta traducción, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos damos cuenta de que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? O sea que Dios no odia al mundo ni lo que ha sucedido en el mundo le pertenece a Dios. La cuestión es que el ser humano y los enemigos que fueron destituidos del reino de los cielos tomaron este mundo para hacer de las suyas, si se puede decir de otra manera. Pero el amor de Dios fue tan grande que la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para morir por el perdón de los pecados de la humanidad.
Eso es para entender un poquito sobre el amor de Dios hacia el mundo. Ahora vamos a ir a Juan 17:15 para comenzar el estudio sobre el día de hoy. Dice el Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Nuestro Señor Jesucristo le pide a Dios, a su Padre, a nuestro Padre que está en los cielos, que no nos quite del mundo, porque entonces habría que hacer, ¿verdad? O habría que construir un mundo paralelo a este para que viviésemos solo los cristianos. Lo que le pide nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre que está en los cielos es que nos proteja de las cosas malas que hay en el mundo. Nosotros sabemos porque hemos estudiado la palabra de Dios y sabemos que en el mundo no solamente hay aflicción, sino que hay un montón de cosas que posiblemente nos pueden llamar la atención en este mundo y alejarnos de Dios. Entonces eso es lo que nos pide, lo que le pide el Señor Jesucristo a nuestro Padre que está en los cielos, que nos aleje de todas esas cosas que posiblemente nos pueden atraer y nos pueden alejar de él. Primera de Juan 2:15 dice de la siguiente manera, en la versión, en la nueva traducción, dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Aquí nos damos cuenta de nuevo de que nos hace la misma reflexión, ¿verdad? No amen al mundo ni las cosas que hay en él. En muchas ocasiones nosotros como seres humanos nos sentimos atraídos por muchas cosas que hay en el mundo. De repente no somos tan personas que tengamos tanta avaricia o ansiedad por tener cosas que pertenecen al mundo, pero posiblemente pasamos por algunas tiendas y entonces, wow, mira, la camisa que a mí me gustaría tener, pero no la puedo comprar por el precio, ¿entiendes? Los zapatos, entre muchas otras cosas que hay en el mundo que posiblemente nos puedan alejar de Dios. Entonces dice, ¿verdad? Que no nos esforcemos por amar estas cosas. Y dice el siguiente texto, dice, si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Si nos ponemos a analizar la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos analizar de él que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Rey, ¿verdad? Heredero del trono de la majestad de nuestro Dios. O sea, que es el dueño del oro y la plata, no solo en este mundo, sino en todo lo que es creado por nuestro Dios. Podemos ver entonces o analizar de que él pudo haber venido a reinar de una forma diferente, pero el reino de Dios no es de este mundo. Entonces él nos demostró, nuestro Señor Jesucristo nos demostró sencillez, humildad, nació en un pesebre, no nos mostró grandes lujos ni que vivamos por medio de cosas que nos van a llevar a la vana gloria de este mundo. Él nos mostró una manera simple de vivir y nos pide, ¿verdad?, que nosotros no nos afanemos por las cosas que hay en este mundo, porque al final de cuentas, las cosas de este mundo son vanidad y créanme, hermanos, de que nos van a alejar de Dios. Las cosas de este mundo nos van a alejar de Dios, sí, eso es así. Entonces dice la palabra de Dios, el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Entonces estas cosas debemos analizarlas. ¿Queremos tener el amor de nuestro Padre que está en los cielos o queremos seguir la corriente de este mundo y separarnos de él? Nuestro hermano Manuel la semana pasada habló un poquito sobre el amor al dinero y a las cosas de este mundo y habló sobre los ricos y todas estas cosas.
Y nos damos de cuenta que cuando nosotros nos aferramos al dinero o a las cosas de este mundo, la palabra de Dios nos dice que podemos perder nuestra salvación. El dinero es una de las cosas que posiblemente es un mal necesario y todos tenemos que entender lo que tenemos que trabajar por esto. Inevitablemente por el dinero, a un muchacho que posiblemente su padre le dejó alguna herencia importante de tierras, camellos y muchas cosas, ¿verdad? En lo que nuestro Señor Jesucristo lo confronta y le dice, véndelo todo y dalo a los pobres. Vemos la forma en la cual se sintió este muchacho y dijo, prefirió las riquezas de este mundo que la con el Señor Jesucristo. Entonces nosotros como cristianos debemos de analizar estas cosas y darnos cuenta de que las riquezas o el dinero es un mal necesario, pero debemos tener una condición de fe mediante nuestro Dios que nos ayude a controlar, como lo dijo nuestro hermano Manuel, los bienes que nuestro Dios nos da como administradores. Vamos a ir a Romanos 12, versículo 2. Versículo 2, para seguir adelante con este tema importante en nuestras vidas. Dice de la siguiente manera Romanos 12, versículo 2. Y nos dice así, no se amolden al mundo actual, no nos amoldemos, no nos acostumbremos al mundo actual. Este mundo, hermanos, no es para los cristianos. Nosotros no estamos preparados para este mundo, ni nos está preparando Dios para habitar aquí. Él tiene un plan diferente para los que hacemos su voluntad. Entonces Él nos dice, no te amoldes al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de nuestra mente conecta con el corazón y nos llena nuestra alma, ¿verdad? Debemos ser renovados mediante la renovación de nuestra mente, así es la voluntad de Dios, ¿verdad? Buena, agradable y perfecta. En ese momento es que vamos a ir entendiendo qué es lo que quiere Dios para la vida del cristiano. Y Él nos pide que por favor no nos amoldemos, no nos acostumbremos a este mundo. Este mundo pasa, la palabra de Dios lo dice, y sus deseos. Pero la palabra de Dios también nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos detrás de unas promesas que Dios nos hace a nosotros. Y una de esas promesas es la vida eterna. Entonces, la vida eterna, nosotros debemos de aprenderla a vivir, ¿verdad? Porque ¿a quién le gustaría vivir una vida eterna de la misma manera como la estamos viviendo en estos momentos? A mí no me gustaría. Yo no sé ustedes, hermanos, los que están el día de hoy, pero yo siento que esta vida es muy luchada. Es muy luchada, tenemos aflicciones, ¿verdad? Muchos compromisos, todo es dinero, todas las cosas que uno desearía tener no las puede tener. Entonces, no es la vida, no es como se ve en un video de repente de algún artista, ¿verdad? Que tú ves todo bonito. O la película de la que todo era espectacular para esos dos muchachos. La vida es diferente, ¿verdad? Nosotros a nuestros niños, cuando podemos hablar con ellos, debemos de explicarles esas cosas y decirles que no se afanen por crecer. A nosotros como niños poder ganar el reino del cielo. Y ellos desean crecer. Los niños desean crecer, ser adultos. Entonces, cada vez que podamos hablar con ellos, decirles, bebé, disfruta tu juventud, disfruta tu niñez.
Porque cuando tengas mi edad te toca trabajar, te toca esforzar, te ocasiones de toda la lucha que vivimos, el beneficio que nosotros desearíamos. Entonces, en particular, yo siento que no es la vida eterna que yo quiero vivir. Por esa razón, Dios nos manda a prepararnos en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra alma para poder vivir esa vida eterna que Él tiene prometida para los que hagan su voluntad. No de la manera en la cual estamos viviendo en este mundo, sino de la manera como realmente Él quiere que nosotros vivamos. De su en la vida eterna con cuatro etapas de ese año con gripe y que cada gripe del año le dure 3 meses, ¿verdad? A nadie le gustaría estar enfermo todo el año, no solo de gripe, sino de muchas otras cosas. Entonces, inevitablemente en este mundo en el cual estamos viviendo, si no te enfermas de gripe, te enfermas de cualquier otra cosa. Pero por lo menos 6 meses del año estás tomando tratamientos para curarte, si no es de una cosa, es de la otra. O sea, estamos viviendo en un mundo que es un mundo que Dios no nos prometió. Entonces vamos a prepararnos para el mundo que Él tiene prometido para los que realmente hagan su voluntad. Marcos 8:36 dice de la siguiente manera: ¿qué sirve entero si se pierde la vida? ¿Quién me puede contestar eso de los hermanos que estamos, verdad? La Dios por medio de palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos 8:36, ¿de qué sirve ganar este mundo? ¿Para qué tanto luchar por ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Cuántos de nosotros no conocemos multimillonarios, gente que tiene mucho dinero en el mundo? Entre ellos están los Rockefeller, entre otros, por no ponernos a nombrar todos los millonarios del mundo. Y ellos, de los 80 años a los 100, se mueren. No son capaces de comprar la vida eterna. Y por más que hayan amasado cantidad de dinero en este mundo, no logran pasar de los 100 años, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente es una fama que no nos lleva a ningún resultado positivo en nuestras vidas. Vamos a ir a Juan 16:33. Juan 16:36. 16, versículo 33. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo también. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. O sea, vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, una vida tranquila, sin muchos lujos. El Señor Jesucristo nos dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tenía almohada de pluma, no tenía quinzay. Nuestros decía ahorita a Israel, llegó montado en una limusina de 8 puertas y los que lo bajaron hasta el sitio donde lo tenían que llevar fueron una cantidad de espacio impresionante. Y nuestro Señor Jesucristo dice: el Hijo del Hombre no tiene no tuvo donde recostar su cabeza. Nos mostró que nuestro Señor Jesucristo humildad, ¿verdad? Entonces, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo o qué nos dice a nosotros que somos sus discípulos? Pero anímense, tengan esperanza. Yo, de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo venció la muerte con poder y venció al mundo, Él nos deja ese ejemplo para que nosotros, de la misma manera y con el mismo ejemplo, venzamos al mundo y sus deseos.
¿verdad? Que nos alejan de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan 2, versículo 17. 17. Para seguir adelante con este estudio importante sobre el mundo. Cada vez que yo hablo sobre el mundo, mi boda, mi boda decía el mundo. Una canción bonita italiana, a mí me gusta mucho. Entonces digo el mundo, me acuerdo de la canción. Primera de Juan 2, versículo 17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos. O sea, aquí tenemos que analizar de que el mundo va a pasar o se va a acabar, pero no con buenos deseos, sino que la palabra de Dios permanece por cuánto tiempo. La palabra de Dios dice que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Imitadores de mí, como yo, el imitó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En sus condiciones, en lo que anhelaba nuestro Señor Jesucristo y en todas las cosas que él hizo en el mundo. Y una de esas cosas es no acumular riquezas en este mundo. Entonces, ¿quién de nosotros, de los que estamos en este momento, verdad, anhelamos mediante nuestro Dios? Yo creo que todos estamos luchando por eso, por ese galardón, por esas promesas. La palabra de Dios, en un momento de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a hacer moradas. Y él dijo, y muchas moradas hay para los que hacen mi voluntad, ¿verdad? Entonces debemos de reflexionar en todas estas cosas y darnos cuenta de que nosotros no nos estamos preparados para vivir en este, preparándonos para la vida ante nuestro Dios. Mira, 4, para seguir adelante esta enseñanza. Santiago 4, versículo 4. Dice de la siguiente manera. Esta es la versión actual, ¿verdad? La Reina Valera dice de otra manera. Dice 4, versículo 4. Oh gente adúltera, ¿no sabéis que enemistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos vamos a separar de nuestro Dios. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos esto, ¿verdad? Entonces, que hemos tenido, por lo menos en el caso, vamos a tomar en este momento el ejemplo de mis padres.
prácticamente toda la vida luchando y luchando, ¿verdad? Dios. Ahí nos damos cuenta que entonces la amistad con el mundo, y la palabra de Dios lo dice, es enemistad con Dios. Si nosotros nos volvemos o procuramos hacernos amigos de este mundo, nosotros nos vamos a separar de Dios. Ojo, la palabra de Dios, y vuelvo y lo repito en el versículo que comenzamos, la palabra de Dios dice, porque por tanto amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito para morir. Dios no detesta, no odia al mundo, porque este mundo lo hizo Él. ¿Me entienden? La palabra de Dios dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros podemos analizar de este texto, de este versículo, de que de Dios es todo el mundo y su plenitud, todo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? Nos pide que nos mantengamos separados, que nos mantengamos alejados de los deseos de este mundo, que son los que posiblemente nos pueden alejar de Dios, de la misma forma que sucedió con el joven rico. Posiblemente todos los compromisos que tengamos en este mundo nos pueden separar de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan 5:4 para ir terminando con el estudio, hermano. Este es un estudio bastante largo también, pero hay que amoldarse a los tiempos, y por los tiempos que tenemos, pues no podemos ampliar mucho la enseñanza. Pero vamos a irla estudiando. 1 de Juan 5, versículo 4 dice de la siguiente manera: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Para vencer al mundo hay un requisito importante en nuestras vidas, ¿verdad? Que es nacer de Dios. La palabra de Dios dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Cuando tú quieres seguir a Dios, ¿verdad? Naces de Él. Y la palabra de Dios dice, por cuanto ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si Cristo vive en nosotros, ¿cómo debe ser la vida de nosotros conforme a su voluntad? ¿Verdad? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Verdad? ¿Qué podemos analizar en ese versículo de nuestra fe? Y en ese versículo podemos ver lo siguiente, que fue uno de los puntos los cuales trató el hermano que dio la enseñanza anoche. Y ese punto es simple, hermano. Pedro se baja de la barca, le dice a nuestro Señor Jesucristo, si realmente eres tú, di que yo vaya a donde estás tú. Cuando lo vio que él venía caminando sobre las aguas. Y él le dice, ven. En ese momento, este hombre, ¿verdad? Discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tuvo la fe suficiente de bajarse de la barca y comenzar a caminar hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesús, podemos ver el ejemplo. Tenía la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. En el momento que Él quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo, hermano, estén pendientes para que se den cuenta de que eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, nos comenzamos a hundir. Nos hundimos en los problemas, nos hundimos en las preocupaciones, nos hundimos en las aflicciones, en las cosas que necesitamos, que nos afanan en este mundo, ¿verdad? Pero mientras que nosotros mantenemos los ojos puestos en Jesús, nosotros persistimos, fortalecemos nuestra fe, seguimos adelante, luchamos, porque tenemos la mirada puesta ¿en qué? En el galardón.
en las promesas que tiene nuestro Dios. Ojo, hermanos, no quiere decir que porque nuestra fe sea inconstante o no sea la fe necesaria, Dios no se va a montar que sea tempestad. Nosotros debemos identificar cuáles son las cosas importantes en nuestra vida y cuáles Dios nos tiene predestinado que vivamos en este mundo, ¿verdad? Para ir terminando, podemos decir, ¿quién vence al mundo? ¿Quién vence al mundo, verdad? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que puestos, hermano, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos insta a seguirle, a honrarle y a glorificarle, pero sin poner la mirada en las cosas de este mundo. Desde el principio venimos estudiando la palabra de Dios y en muchos versos, ¿verdad?, muchos de ellos, en los salmos y en los proverbios por medio del rey David, nos podemos dar cuenta y aflicción, ¿verdad? El rey Salomón nos dice que todo es vanidad y aflicción en el espíritu. Cada vez que tú te aferras o te afanas a cualquier cosa en este mundo, entonces nos damos cuenta de que hay ansiedad, de que y la no, que sea enemigo del mundo, ¿tú enemigo de quién? Se constituye enemigo de Dios. Hermanos, esto ha sido la enseñanza del día de hoy. Le pido a Dios de que haya servido para reflexionar y para redarguir en los corazones de todos nuestros hermanos en la fe, en nuestra familia espiritual. La semana que viene, pues va a haber una segunda parte y va a ser tocado con otros puntos importantes que tienen que ver con el mundo, para darnos cuenta de que nosotros debemos de separarnos de las cosas del mundo, pero seguir viviendo en este mundo mediante la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esperando, hermanos, de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y los siga protegiendo, guardando de todas las cosas malas que hay en este mundo. Que la paz de Dios esté con cada uno de nuestros hermanos y Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Vale. Tengan un excelente día, hermanos. Hasta luego. Los dejo con nuestro hermano Manuel.